Miércoles 6 de octubre, primero de secundaria, Ciencias, Biología, el ojo de la evolución. Aprendizaje esperado. Reconoce que el conocimiento de los seres vivos se actualiza con base en las explicaciones de Darwin acerca del cambio de los seres vivos en el tiempo. Énfasis. Analizar el registro fósil como evidencia de la evolución. ¿Qué vamos a aprender? Abordarás un tema seguro te ha apasionado en algún momento de tu vida. Analizarás el registro fósil como evidencia de la evolución. ¿Qué hacemos? Para saber qué es un fósil y cómo se forman, observa el siguiente video. ¿Sabes qué es un fósil? Es un resto de algún animal, de alguna especie, incluso de algunas plantas que se quedaron, no sé si la palabra es correcta, ¿cómo se puede decir? Se quedaron enterradas en el suelo por varios millones de años. Bueno, un fósil son restos de seres vivos, ya sea plantas o animales, incluyendo al hombre, que pues con el resto del tiempo se fueron haciendo minerales. Es un rastro de un animal que vivió hace muchos años, que ha quedado en la tierra en capas inferiores en capas de la corteza, en los estratos. Los restos de algún ser vivo que vivió en el pasado. ¿Sabes cómo se forman los fósiles? Se forman de diferentes maneras, muchas veces o se quedan los huesos de algún animal o de alguna criatura, o a veces las huellas quedan en alguna roca o en el suelo y se conservan por el tipo de clima que hay en ese lugar. Pues cuando en algún momento dado un animal, una hoja o algo así está puesto sobre una roca o algún material así y de repente por un cataclismo o lo que sea y cae y así se queda por conservado su figura ahí durante años. Es cuando un animal deja su huella y puede haber varios métodos como el de la sedimentación. Ahora, con atención, el siguiente video. ¿Sabías que en México se han encontrado restos de dinosaurios? Sí, así es. Fósiles como huesos, cascarones, nidos, huellas y hasta excrementos. Todos ellos demuestran que entre el periodo Jurásico y el Cretácico tardío se pasearon por nuestro territorio estos impresionantes animales. ¿No me crees? Pues observa estas imágenes. A principios de 2020 fueron encontrados fósiles de más de 60 mamuts de alrededor de 25 y 26 mil años de antigüedad. Sin embargo, no es la primera vez que se encuentran restos de estos majestuosos animales. Fósiles de un mamut ya habían sido encontrados en la década de 1970 mientras se construía el metro de la Ciudad de México. Incluso hay esqueletos completos de mamuts y dinosaurios en el Museo del Desierto en Coahuila. Es un museo maravilloso en la ciudad de Saltillo. Si tienes oportunidad, no dejes de visitarlo. Existen varias pruebas que respaldan la evolución de las especies, como pruebas biogeográficas, anatómicas, embriológicas y bioquímicas. Una de las evidencias más impresionantes y famosas han sido los fósiles. El concepto es muy interesante y amplio. Para entenderlo, observa el siguiente video. Los fósiles son huellas, restos o indicios de organismos que vivieron hace mucho tiempo y nos sirven para dar testimonio de su existencia. Entre los fósiles más comunes hay conchas, dientes, huesos y plantas. Además de huellas que animales, troncos o partes de plantas dejaron marcadas en lo que ahora son sedimentos. Cuando piensas en fósiles, probablemente lo primero que se te viene a la mente son huesos de dinosaurio o animales gigantes. Sin embargo, podemos hallar fósil a toda evidencia de vida pasada. Y esto puede ir desde un hueso mineralizado gigante de tiranosaurio hasta impresiones de hojas de árboles que ya no existen. Para que puedan ser considerados fósiles, necesitan cumplir dos requisitos. El primero es que nos den alguna pista acerca de cómo era la vida en la época en que ese organismo se fosilizó, y el otro es que tenga más de 10.000 años. Imagina que vas caminando
y descubres esto. ¿A quién te imaginas que pertenece? ¿Este fósil pertenece a él? Por muy extraño que parezca, es el cráneo de un mamut que pertenece a la época del Pleistoceno, por ahí de hace unos 5 millones de años. El organismo completo se ve así. La Tierra no siempre ha sido como la conocemos. Los continentes se han desplazado desde el origen de la Tierra y se seguirán moviendo. Esto se explica con la teoría de la deriva continental. La forma de nuestro país, incluyendo sus zonas costeras. Gracias a estos cambios hemos encontrado fósiles desde hace cientos de años, pero no sabíamos qué eran. Los antiguos humanos que descubrían estos organismos pensaban que tenían ante ellos pruebas de la existencia de seres mágicos o mitológicos que interactuaban con algunos humanos de esa época. En el caso del cráneo del mamut, los griegos afirmaban que se trataba de la cabeza de algún cíclope que habitaba cerca del lugar. ¿Has oído hablar de los dragones? Bueno, ahora sabemos que seguramente se basaron en fósiles de dinosaurios para afirmar que existían. ¿O has oído del kraken? Era un monstruo que se decía habitaba en el mar y aparecía en alguna de las historias que contaban los marinos en la antigüedad, y muchos pensaban que era real. Existen fósiles de ancestros de pulpos y calamares que eran gigantes y cuyos restos probablemente ayudaron a inspirar leyendas de grandes monstruos marinos que hundían barcos. Incluso la famosa ave fénix, ¿no sientes que se parece a esto? Este fósil le pertenece al Archaeopteryx, un ave que también tenía características de reptil. Lo importante aquí es que descubras que a veces la naturaleza es igual de impresionante que la ficción. Cuando Darwin viajó a todos esos lugares que viste en sesiones anteriores, fue descubriendo fósiles de seres que nunca antes había visto. Entre los fósiles que Darwin encontró estaban cráneos de mamut, caparazones de gliptodontes y grandes huesos de pelvis de megaterios, que son estos ancestros de perezosos que aparecen en algunas películas, aunque su tamaño real era de 6 metros de alto, por lo que fueron una de las piezas fundamentales que le sirvieron para poder sustentar su teoría de la evolución. Anota en tu cuaderno y reflexiona sobre la siguiente pregunta. Recuerda que te puedes apoyar en tu libro de texto para poder contestar. ¿Cuál de los puntos de la teoría de Darwin es posible demostrar gracias a los fósiles? Ahora describiremos cómo es un proceso de fosilización. Cuando un dinosaurio llegó al fin de su vida, su cuerpo se quedó en el suelo del lugar. Las bacterias fueron descomponiendo sus órganos y poco a poco quedaron solo sus huesos. Aunque encontrarlo así es como sacarse la lotería, pues rara vez aparecen completos. Conforme pasaban los miles de años se iban acumulando más y más capas de suelo, dejando los huesos de este dinosaurio varios kilómetros debajo de la superficie terrestre. En condiciones normales, los huesos que pertenecían a algún animal se desintegrarían y se reincorporarían al suelo con todo el resto de su cuerpo. Pero en el caso de nuestro dinosaurio, todas las capas de suelo que tienen encima hicieron que la presión y otros factores del lugar donde está preservaran sus huesos por todo ese tiempo. A este proceso lo llamamos fosilización. Miles de años después de un movimiento de las placas tectónicas hizo que la capa de hasta abajo, donde estaba el dinosaurio, fuera subiendo por más y más kilómetros, hasta llegar a unos cuantos metros de la superficie. Ahora solo falta que un paleontólogo llegue, escarbe lo suficiente y tengamos una prueba de cómo fueron los ancestros de los seres vivos actuales. Observa el siguiente video. ¿Cómo se forman los fósiles? Los fósiles se pueden formar a través de diversos procesos. Entre los más importantes destacan la compresión, la impresión o trazas fósiles, la petrificación o mineralización y la preservación de partes duras. Estos procesos se llevan a cabo a través de miles o millones de años y no solo permiten conservar algunas partes de los organismos fosilizados, sino también de sus características, incluso de algunos indicios de sus actividades. Por ello, hoy en día, los fósiles pueden contarnos cosas de un pasado muy remoto de nuestro planeta, como una cápsula del tiempo. Para que nos quede más claro, veamos cómo se forman los fósiles.
Empecemos por el proceso de compresión. Para que se forme un fósil por compresión, es necesario que un organismo quede enterrado en sedimentos, por ejemplo, en el lodo que haya al fondo de un río, y que con el transcurso del tiempo, nuevas capas de lodo ejerzan presión sobre los restos enterrados, conservando su estructura externa. De esta manera, millones de años después, cuando los efectos de la naturaleza sacan a la luz los restos de dicho organismo, encontramos un fósil por compresión. Veamos algunos ejemplos. Ahora conozcamos cómo se forma un fósil por impresión. Si durante el proceso de compresión se pierde la estructura externa y solo se conserva el contorno o la forma del organismo, entonces lo que encontramos es un fósil por impresión. Estos son algunos ejemplos. Este es el fósil de una planta. Este otro es un fósil de plumas. Y he aquí mi favorito, el fósil de las huellas del dinosaurio terópodo del Rincón Colorado, que está en Coahuila. Ahora vayamos a conocer cómo se lleva a cabo la fosilización por petrificación. La petrificación sucede cuando los restos orgánicos sufren alteraciones químicas debido al paso de sales minerales del medio externo hacia los espacios celulares. Algunas de estas sales pueden ser calcio, sílice, hierro y fósforo. En este caso, los fósiles conservan su estructura externa o interna, e incluso ambas, como ocurre con los huesos de vertebrados y los troncos de los árboles. Este tipo de fósiles tienen la apariencia de piedras. Y para terminar, veamos cómo se forma un fósil por preservación. En casos excepcionales, es posible la fosilización por preservación. Y es que en este proceso se conservan algunas partes blandas del animal o de la planta. ¿Lo puedes creer? Es el caso de algunos insectos preservados en ámbar, como estas bellezas. Otro ejemplo son los mamuts congelados encontrados en Rusia. No todos los restos de seres vivos quedan en lugares similares, dependiendo de las condiciones ambientales que existan en el lugar en el que termina su ciclo de vida. Será la forma en la que se fosilizan. Gracias a esta variedad de condiciones de fosilización, tenemos varios tipos de fósiles, como las impresiones, que son marcas o huellas de los organismos como hojas, flores, caparazones, entre otros. Ya no está el organismo, pero sí nos queda esta evidencia antigua. Fósiles permineralizados, donde los tejidos de los restos de seres vivos se rellenan con minerales que están a su alrededor. Congelación, que solo se da en zonas muy frías donde el hielo actúa deteniendo la descomposición del organismo, como los mamut que encontraron en Siberia hace poco. O estos famosos tipos de fósil de las películas, la conservación en ámbar. El ámbar es una resina fosilizada producida a partir de savia muy pegajosa que sale de los árboles, que se endurece atrapando a todo insecto, arácnido, polen o flor que se encuentra cerca. Por cierto, en Simojobel, Chiapas, hay importantes yacimientos de ámbar y como esos ejemplos hay muchos más. Moldes de madrigueras, organismos momificados, gastrolitos, que son piedras redondeadas que comían los dinosaurios, y hasta coprolitos, que son heces fecales ya fosilizadas. Para un científico, todo sirve para averiguar cómo fue la vida en el planeta antes de nosotros. ¿Qué más se te ocurre que pueda ser una evidencia de vida pasada? ¿Qué hace un paleontólogo? Los paleontólogos de hoy hacen lo mismo que Darwin. Recolectan fósiles, los estudian e interpretan. Estos científicos actúan como los detectives de las series, leyendo cada una de las pistas que el fósil les da. Todo importa en este proceso de ir reconstruyendo la vida pasada, el lugar en el que se encontraron, si había más restos similares a estos en el lugar o no, si es un molde o permineralización, de qué minerales están compuestos, y con un solo fragmento se puede reconstruir la vida de ese ser. Por ejemplo, este fósil de pez, unos similares se encontraron en el estado de Hidalgo, debajo del valle de Tulancingo, donde el suelo es arcilloso, y por el clima las plantas que crecen con más facilidad son los magueyes y la cebada. Junto al fósil de este pez se encontraron impresiones de algas marinas, así como caparazones de pequeños moluscos conocidos como amonites.
Y todo esto llevó a los investigadores a deducir que en ese lugar había existido una gran laguna en un ambiente húmedo y que con el tiempo se había secado el lugar, pudiendo reconstruir el pasado prehistórico de una región actual. Los paleontólogos no solo son detectives, también se dedican a armar rompecabezas de esqueletos e imaginar a partir de los fósiles, y unos incluso hasta hacen dibujos de cómo se vieron esos seres vivos con su piel o plumas. Se combina ciencia, estudio, conocimiento, intuición e imaginación. Ser un científico puede ser algo muy divertido, así que si te gusta armar, imaginar y dibujar, considera la paleontología como una posible meta futuro. Existe un tipo de organismos a los que se llaman fósiles vivientes. Este término no se refiere a una evidencia de vida pasada como tal, pero sí se trata de seres vivos que han existido desde hace miles de años y que han cambiado muy poco. Por ejemplo, las tortugas gigantes o las zarigüeyas. A lo largo de esta sesión has visto que un fósil es una evidencia o prueba de que existió vida pasada, y además nos brinda importantes pistas acerca de cómo eran estos ancestros de nuestras especies actuales. De nunca haberlas encontrado, Darwin jamás hubiera podido sustentar que los seres vivos tienen un ancestro en común, ni que estos ancestros han ido cambiando poco a poco hasta haber dado origen a los seres vivos que hoy existen. Los fósiles son el ojo de la evolución. ¿Te has dado cuenta de lo importante que son en biología y en la historia de los seres vivos? El reto de hoy. Ahora identifiquemos el concepto que agregarás a tu abecedario biológico o vocabulario. Las siguientes letras que aparecen en la imagen están en desorden y forman un término. ¿Cuál es? Te invitamos a que definas este término y lo anotes en el abecedario biológico o vocabulario. Te retamos a que con esta información elabores una infografía en tu cuaderno acerca de qué es un fósil y por qué es una evidencia de la evolución. Recuerda que en una infografía debes usar principalmente imágenes, así que puedes usar recortes o dibujos. No olvides poner el título y el tema en tu cuaderno, para que así vayas construyendo tus apuntes de biología. Buen trabajo, gracias por tu esfuerzo. Si te gustó el video, te fue de utilidad, suscríbete al canal.